con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos, le replicaron sus discípulos. ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los 7 panes, dio la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000 y los despidió y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cómo me alegra pues saludarlos en este día, en esta fiesta de Santa Escolástica, o en esta memoria obligatoria más bien, de Santa Escolástica, que es la hermana de San Benito. Nació en Nurcia, parece que fueron gemelos con San Benito, también lo fueron espiritualmente hasta la muerte. En el 547, desde muy joven, se consagró a Dios y siguió a su hermano y a Subiaco y a Montecassino. El primero fue de Cuaresma del 547, oró a Dios para pasar en coloquio toda la noche con su hermano, haciendo llover fuertemente. A los 3 días, San Benito en oración vio que el alma de Escolástica volaba al cielo en forma de paloma. A los 40 días, él la siguió para vivir eternamente la alegría celestial. Bueno, ahí en el marco de esta memoria obligatoria de Santa Escolástica miramos cómo uno se puede santificar. No es sino decirle sí al Señor. No es sino decir el fiat al Señor, como lo hemos replicado hoy en este encuentro de estos sagrados corazones y de Jesús y de María, en este apostolado aquí en este país de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Hoy también miramos cómo Jeroboam se vuelve idólatra. Y bueno, por miedos y también por su maldad, manda fundir 2 ídolos también, 2 becerros de oro, vuelve y se repite la historia, y bueno, y le da culto y quiere como hacer competencia con Jerusalén. Basta ya de subir a Jerusalén. Y le dice: este es tu Dios Israel, el que te hizo subir de la tierra de Egipto, e instaló uno en Betel y otro en Dan. Y este hecho fue ocasión de pecado. El pueblo marchó delante de uno a Betel y delante del otro hasta Dan. Y organizó las fiestas de manera que arremedaran un poco las fiestas de Jerusalén, del templo de Jerusalén. Y bueno, dice la historia que este proceder condujo a la casa de Jeroboam al pecado y a su perdición y al exterminio de la superficie de la tierra, porque el Señor borra de la faz de la tierra
al que no lo ama, al que no lo adora en espíritu y en verdad, al que no lo ama sobre todas las cosas, al que tiene su inteligencia trocada por el mundo, trocada por el demonio, trocada por el diablo, trocada por el enemigo de Dios. Se convirtió en enemigo de Dios. Ya hemos dicho muchas veces que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Hoy también hay un hecho histórico del Señor Jesús y es la multiplicación de los panes y de los peces en medio de la compasión que siente por la gente, porque llevaban ya 3 días con Él y no tenían que comer. Y dice el Señor Jesús, si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido de lejos, dice el Señor. Y por eso hoy le replican sus discípulos, ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en Despoblado para saciar a tantos? Es decir, todo el hecho está descrito precisamente para que se manifieste la gloria y el poder de Dios, para que se manifieste la multiplicación, para que se manifieste el milagro, que es un hecho histórico. Y ese hecho histórico es comprobado. ¿Y cómo se comprueba? ¿Cómo se comprueba? Para que no se diga por ahí que es que simplemente pasó por allá como con la viuda de Sarepta, que simplemente la harina no se acabó y que el aceite no se acabó. No, aquí hubo multiplicación de los panes y de los peces y el hecho es evidenciado por lo que sobró, ¿no? La gente comió hasta quedar saciada y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000 y los despidió y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Entonces, cuando el Señor coloca en el Evangelio o inspira a Marcos para que se coloquen esas canastas, esas 7 canastas de sobras, eso significa que fue un hecho histórico, que fue un hecho cierto, que fue un hecho, un milagro, que fue un hecho extraordinario del Señor y que no hay lugar a dudas. Y sabemos que el Señor es imposible, es especialista en imposible y que el Señor es imposible que Él se ponga a mentir o es imposible que Él se ponga a inventar cuentos o que se ponga a inventar cosas. No, este es un hecho real que está consignado en los evangelios precisamente para que nosotros creamos en Él y para que no desfallezcamos en esos tiempos de tanta necesidad, en esos tiempos de hambre, en esos tiempos de escasez, en tantos países, en tantos lugares donde hay tantas crisis, donde hay tantos desastres naturales, donde hay tanta hambruna, donde hay tanta necesidad. Y precisamente este es un signo eucarístico en donde el Señor delega a sus apóstoles, a sus sacerdotes consagrados, para que también le den el pan espiritual a sus hijos, a los que lo siguen, a los que lo aman, a los que lo buscan y a los que lo adoran en ese sacramento de la Eucaristía después de recibirlo en gracia de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.